Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión, esta masterclass, en la cual vamos a estar viendo MCA por atributos. En particular, vamos a ver un poco relacionado al índice kappa. Permítanme, voy a compartir mi pantalla y vamos a platicar un poquito acerca de lo que debemos realizar, algunos pasos de preparación que debemos realizar para cuando hacemos análisis de MCA para atributos. Bueno, nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados en esta masterclass. Y sin más preámbulo, pues bueno, vamos a comentar acerca de los estudios que se pueden hacer y en particular vamos a tocar algunos puntos acerca de los estudios de MCA por atributos. A ver, deme un segundito. Entonces, continuemos. Estamos hablando de esta parte de MCA con atributos. Y bueno, es muy importante recordar, primero, ¿por qué realizamos estudios de MCA? Recordemos que la norma IATF, en su capítulo 7, nos dice que se deben realizar estudios estadísticos a los sistemas de medición. Y parte de los sistemas de medición también son los estudios que hacemos o los análisis que hacemos para atributos. No solamente cuando hacemos mediciones con algún evaluaciones o mediciones con algún dispositivo, entiéndase un vernier, un micrómetro, quizá un indicador de carátula, no sé, diferentes dispositivos. Ahí estamos midiendo variables. Pero va a haber ocasiones, muchas ocasiones de hecho en la industria, cuando evaluamos características que son atributos, las cuales no se pueden medir, no obtenemos datos continuos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, comúnmente lo que tenemos es una condición pasa, no pasa. Hay algunas otras situaciones donde tenemos categorías, ¿verdad? Podemos clasificar de la categoría 1 a la categoría 5. Podría ser muy bueno, bueno, aceptable, pobre y muy pobre, ¿no? No sé, hay diferentes categorizaciones, pero la que más utilizamos es la condición pasa, no pasa. Estamos evaluando en la industria automotriz, estamos evaluando quizá la costura de un asiento o podríamos estar evaluando como se ve en la imagen, ¿verdad? Una pieza que está siendo colada, en este caso es una pieza colada, y que bueno, quedaron residuos, el molde se movió, tuvo ahí un problema en el molde y el diente no queda bien marcado, sino que el diente queda obstruido, por decirlo así. Y aquí no es que tú midas, ¿verdad? No es que digas, a ver, vamos a medir cuántos milímetros tiene de rebaba. Simplemente si el diente está obstruido, se entiende que no es una condición que se pueda eh, eh, medir, ¿verdad? Bueno, quizás se podría medir, pero normalmente ahí el cliente lo que nos dice es que lo que necesita es que se haga una evaluación pasa no pasa, ¿verdad? Muy bien. Cuando tenemos esta condición, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un estudio de MCA por atributos. Y el manual de MCA por atributo, el manual de MCA en su apartado, precisamente estudios de sistema de medición de atributos, ¿qué nos dice? Pues nos va explicando toda esta parte, cómo tenemos que abordarlo. Y el manual precisamente nos pone un ejemplo. Nos pone un ejemplo, que es el que están viendo en pantalla. Y en ese ejemplo dice que se tienen 3 evaluadores, 50 partes, y que cada evaluador evaluó 3 veces, hizo 3 ensayos sobre cada parte. Pero además contamos con un valor de referencia. ¿Cómo dicta el manual? Voy a ser bien honesto en esta parte. El manual no me dice cuántas piezas debo yo recolectar. Por ahí hay algunos requisitos específicos de algunos clientes en la industria automotriz. El que es muy mencionado es el de Ford, ¿verdad? Los requisitos específicos de Ford.
me dice que yo debo tener al menos 50 partes, ¿sí? Debo tener al menos 50 partes. Entonces, aunque la industria no me dice, ¿verdad? En el manual de MCA, la industria automotriz, cuántas partes, muchos ingenieros, muchas empresas parten de la premisa que el ejemplo dado en el manual pide 50 partes. Entonces, lo toman como un estándar. Siendo bien honesto, el manual no dice cuántas partes debo tomar. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea de 50 partes. ¿Les parece bien? Bueno, una metodología propuesta sería que yo debo tener al menos 3 evaluadores. ¿Pueden ser 2? Claro que sí. ¿Pueden ser 4? Por supuesto. 50 partes. Que esas 50 partes tengan todas el defecto o el atributo a evaluar. Ejemplo, si es mancha, que todos tengan mancha, pero que esté la mancha en la condición pasa y en la condición no pasa. Se recomienda que tengamos una cantidad balanceada de piezas pasa y de piezas no pasa. Debemos tener un valor de referencia, como lo tenemos en este caso en el ejemplo del manual, ¿verdad? En el ejemplo del manual me dice que yo debo, cada pieza tiene su valor de referencia. ¿A qué se refiere? Bueno, fue evaluado por un evaluador experto, por alguien que domina sin ningún problema las condiciones de evaluación de las partes. Voy a compartir ahora a continuación la parte de el Excel, porque bueno, lo tenemos ahí en el manual de MCA, pero en el Excel es un poquito más claro. Porque ya le pusimos color y nos ayuda, ¿verdad? Vean, aquí están. 50 partes. Tenemos al evaluador o al operador A, operador B o evaluador B, y al inspector o evaluador C. Esas 3 personas inspeccionaron, en este ejemplo, 50 partes. Aquí están, 50 partes. Y el manual prefiere el lenguaje binario, ¿no? Nos pone ceros y unos. Los unos son la condición pasa y los ceros la condición no pasa. Hay una columna que nos da el valor de referencia. Quiere decir que la pieza 1 pasa, la pieza 2 pasa, la pieza 3 no pasa. Quizá tiene la mancha, tiene por ahí unas rayas, pero en una zona que se puede aprobar o un tamaño de raya que se puede aprobar. ¿Qué pasa con la pieza 6, por ejemplo? La pieza 6, según el experto que la analizó, es una pieza que debe ser liberada. O sea, es una pieza que pasa. Pero, si ustedes observan aquí, el evaluador A, en la primera réplica dijo pasa, en la segunda dijo pasa, pero en la tercera cambió su decisión. Dijo no pasa. Lo mismo sucedió con el evaluador B y el evaluador C se equivocó 2 veces. ¿Cómo podemos medir esto con un estudio? Bueno, el manual de MCA nos dice que una forma de medirlo es el famoso índice kappa. Nosotros, obviamente, ¿verdad? Tenemos la fortuna de que ya con los softwares, como es el software Minitab, me hace un análisis muy rápido y yo puedo tener de inmediato el índice kappa. Y el manual dice que un índice kappa aceptable, vean aquí, estoy en el manual de MCA, si quieren por ahí tomar nota, estoy en la página 137 de la versión en español. ¿Cuál manual de MCA? Pues bueno, para quienes no lo conocen, es el manual de MCA cuarta edición de los libros azules, vamos a decir así, de los libros emitidos por IAG, ¿verdad? Entonces, en esta página, estábamos en la 137, me dice que un índice kappa mayor a 0.75 significa un acuerdo bueno a excelente. Por eso el manual me dice, mira, si tú tienes índices kappa por encima de 0.75, puedes darlo por aprobado. Pero si tienes valores menores a 0.75,
tú podrías decir que no hay concordancia en los resultados a los que llegaron tus inspectores contra la referencia o contra el estándar. Nosotros vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Porque vean el ejemplo. El ejemplo obviamente va haciendo, en el manual va haciendo cálculo por cálculo y va explicándolo. No es nada complicado, créanme lo que no es nada complicado. Si ustedes le dedican un tiempo a esos cálculos, los van a poder realizar sin ningún problema. Obvio, nosotros no los vamos a realizar, ¿verdad? Pero sí vamos a llegar a estos valores. A este valor, índice kappa del evaluador A, 0.88, del evaluador B, 0.92 y el evaluador C, vean, como decimos, ¿no? De panzazo. Pero el evaluador C también es aprobado. ¿Qué quiere decir? En este ejemplo, los evaluadores tienen una condición aceptable de acuerdo al índice. Ahora, ese índice es un poquito, ¿verdad? Un poquito complicado. ¿En qué sentido? Bueno, no complicado. Creo que no es el adjetivo que tendría que haber utilizado. Es un índice que quizá, a diferencia, por tratar de mencionar algo, ¿verdad? La parte de el CPK es un índice más confiable porque refleja la condición que tiene mi proceso contra una especificación, pero el índice kappa mezcla probabilidades. Entonces, yo les diría, tengan mucho cuidado de cómo usan el índice kappa. Deben tener muy en cuenta, ¿verdad? Deben tener muy en cuenta que deben utilizar un análisis, ¿verdad? Importante. Perdónenme, un análisis muy eh, eh, práctico, es lo que quería decir, ¿verdad? Perdónenme. Gracias, que no se veía. Deben tener un análisis muy práctico. ¿A qué me refiero? Deben tener en cuenta las condiciones ergonómicas. Ustedes podrían tener un índice kappa aprobado y quizá podrían decir, bueno, a pesar de que aprobó, yo tengo mis dudas. Ujú. Es muy importante esta parte. ¿Y aquí qué creen? Hay varios estudios bueno, un estudio en particular que el software Minitab nos da que nos ayuda a poder entender esta parte. Muy bien. Entonces, estábamos con el método. Necesitamos 50 partes. Quedémonos con ese dato, ¿les parece? Que todas las partes tengan el defecto o la condición. La mitad, si se puede, 25 y 25 o lo más cercano a ello. De esas 50 partes que tienen la mancha, que tienen las rayas, que tienen la condición, a lo mejor son asientos y son hilos fuera, ¿verdad? Que están fuera de la costura o costuras chuecas o torcidas, no sé cómo le digan. Que todas tengan la condición, pero unas, de preferencia 25 o muy cercano a ese valor, sean la condición pasa y el resto, la condición no pasa. Es muy importante este punto de tener equilibradas las cantidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás suena un poquito enredado, pero así yo voy a poder evaluar qué tan bueno soy evaluando las piezas buenas y qué tan malo, bueno, el equipo, no solamente yo, el equipo de inspectores son tan buenos evaluando las piezas malas. Repito, al tener una cantidad equilibrada de piezas buenas y piezas malas, yo voy a tener la capacidad de analizar qué tan bueno es mi equipo de inspección con las piezas buenas y qué tan buenos son, ¿verdad? Qué tan confiables, si quieren usamos otro adjetivo, qué tan confiable es el equipo de inspección con las piezas malas. Porque deliberadamente yo puse piezas malas y piezas buenas en el estudio, ¿verdad? Por supuesto, debo conocer el valor de referencia, realizar al menos 2 réplicas, si hago 3, me ayuda, y realizarlo en los puntos de inspección. En el punto cotidiano, donde mis inspectores hacen el análisis, ahí es donde lo voy a realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, entonces, vamos a hacer el estudio. Dejo de compartir un momentito. Dejo de compartir un momento y voy a abrir el software. Voy a abrir Minitab.
y vuelvo a compartir. Permítame, vuelvo a compartir pantalla. Voy a compartir ahora Minitab, Excel y el PowerPoint. Muy bien. El PDF no lo estoy compartiendo. Si en algún momento me cambio al PDF, bueno, ¿saben qué? Voy a compartir pantalla para no caer en ese error. Vamos entonces. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, necesitamos estos datos. Espero que estén viendo mi pantalla en Excel, ¿verdad? Pero Minitab no los puede procesar así. Entonces, por acá ya los tengo, los datos acomodados con la magia de una masterclass, ¿verdad? Ya están los datos acomodados. ¿Qué son? Estos que están aquí, de hecho, sustituí los ceros por no pasa y los unos por la palabra pasa para que sea un poquito más amigable al momento de analizarlos. Y lo que vamos a buscar es llegar al índice kappa. Vamos a buscar dónde hacer este índice kappa, ¿sí? Cuando tengamos la capacitación de Core Tools, que vamos a tener por ahí una capacitación de Core Tools, que seguramente mis compañeros de Solma ya por ahí les habrán compartido las fechas y si no, en el grupo, ¿verdad? En el grupo se los pueden compartir para que estén atentos a las fechas que vamos a estar. Obviamente vamos a ver todas las Core Tools, no solamente vamos a ver MCA. Vamos a empezar con APQP, después vemos AMEF de proceso, obviamente con la versión 2019, hay GBDA, vemos después SPC, vemos MCA y por último vemos PIPA, ¿sí? Vamos a ver todas las Core Tools, por supuesto, para MCA y para SPC con Minitab. Vamos a hacer ejercicios con Minitab, ¿de acuerdo? Entonces, esta masterclass pues obedece a promocionar esa parte que vamos a ver en ese curso de Core Tools completo. Bien, vamos a hacer el estudio del índice kappa para llegar a esos valores que pone el manual, porque este dato que ustedes ven aquí, obviamente el manual hizo cálculos y demás, ¿verdad? Los cálculos los hizo a mano y bueno, llegó a este índice. ¿Cómo lo hacemos? Estamos acá, estadísticas, herramientas de calidad, análisis de concordancia de atributos, y aquí vamos llenándolo de forma muy intuitiva, ¿no? Me dice aquí, columna de atributos se refiere a los resultados. Muestras, se refiere a la parte. Evaluadores, se refiere a los inspectores o la persona que hizo la evaluación. Y cuando tenemos un estándar, pues ponemos el estándar conocido. Que en este caso la columna se llama referencia. Es todo lo que hacemos en Minitab, es muy rápido, muy sencillo. Claro que lo tardado, ¿verdad? La parte complicada de hacer es toda esa talacha de recolectar las partes. Porque bueno, ahorita quizá por la premura de una masterclass no explico a detalle cómo debemos seleccionar las partes. Nada más muy rápido menciono, las partes deben cubrir todo el rango posible de variación de los defectos. Si tú estás evaluando manchas, los diferentes tipos de manchas, las diferentes zonas en las que podría estar manchada la parte. ¿Por qué? Porque tú debes someter, voy a usar esa palabra, someter a tus inspectores a las condiciones a las cuales se enfrentan cuando inspeccionan las partes. ¿Sí? La intención es esa. Porque cuando tus inspectores están revisando el producto de producción, encuentran piezas con manchas en diferentes zonas, encuentran diferentes tipos de manchas. No sé qué tan complejo sea el producto que les toque a ustedes estar trabajando, pero puede incluso ser la intensidad de la mancha. Vean, ¿no? ¿Qué tan complejo puede ser? Por eso es muy importante que cuando seleccionen las partes, su selección cubra lo más que se pueda el rango de posibles defectos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde vamos a ver? Vean, observen aquí esto, ¿verdad? Dice, cada evaluador contra el estándar. Me da ahí unos porcentajes de efectividad que se están obteniendo, que ahorita hablamos de esa parte. Además, me da aquí el índice kappa. Observen. Este índice kappa que obtuvimos aquí en Minitab
es básicamente este. Punto 88. Ojo que estoy en el manual, en el ejemplo, ¿verdad? Recuerden que tomamos estos datos, obviamente pues ya están en Excel, ¿verdad? Los procesamos en columnas. Es el ejemplo que viene en el manual. Y llegamos a este índice CAP. El evaluador A, punto 88, el B 92 y el C 77. Observen, aquí están. Aquí están los resultados. Entonces, cuando usted es un cliente, obviamente en industria automotriz, digo, puede ser en otra industria, pero estamos aquí pues tomando un webinar para industria automotriz, siendo que es Core Tools, aunque no es exclusivo, ¿verdad? También importante, ya las Core Tools se están aplicando en muchos sectores que no solamente en el automotriz. Entonces, tenemos este índice, observen aquí, y podríamos decir, basados en lo que dice el manual, que es aprobado. Tanto el evaluador A, como el evaluador B, como el evaluador C, los tres son aprobados porque tienen índices CAPA por encima de 0.75. El C, ¿verdad? Ya lo sabemos. El C, pues, como decimos, ¿no? Pasó de panzazo. ¿Yo qué podría decir del C? Yo podría decir, oye, el C genera duda. ¿Cuántas veces se habrá equivocado el evaluador C? Bueno, aquí podríamos verlo incluso con el Excel, ¿verdad? Podríamos verlo con el Excel y aquí observen todos los ceros o unos que estén en color rojo son equivocaciones del evaluador C. Vean la pieza 6, en la pieza 12 se equivocó, en la pieza 14 y así sucesivamente. Entonces, aunque estrictamente hablando con el índice CAPA, el inspector está aprobado, tendríamos que usar nuestro criterio y decir, bueno, a pesar de que de acuerdo al índice CAPA, el evaluador es aprobado, deberíamos tener mucho cuidado, ¿verdad? En las decisiones que tomamos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más me da el manual de IAG en la parte de MCA, en el manual de MCA? Me dice que yo debo determinar, además del índice CAPA, yo puedo sacar un índice de efectividad. Otra vez, un índice de efectividad. La decisión ya depende de cada organización. El manual pone una tabla donde dice claramente que es un ejemplo. No dice que sean las tablas que debemos usar de referencia. No dice que sean los criterios de aceptación. Pero esta tabla que viene en la página 140, algunas empresas la toman como una tabla, ¿verdad? La cual se debe tomar como si fuera un valor objetivo. La aclaración es que no, el manual no lo dice así. El manual dice que es un ejemplo y que cada empresa, o al menos eso entendemos, debería definir las cantidades de la efectividad. Pero bueno, suponiendo que ustedes dicen, bueno, si es mayor a 90, es aceptable. Si está en 80, puede requerir mejorarse y menor a 80, ¿verdad? No es aceptable para el evaluador. Requiere que se mejore, requiere más capacitación. En este caso, ¿cuánto nos dan los porcentajes de efectividad? Vean, para el evaluador A, 84. Para el B, 90. Y para el C, 80. Al igual que el índice CAPA. El evaluador C pasa de panzazo. Porque dice el manual que si estamos por debajo de 80, dice que debería mejorarse. Recuerden, perdónenme que lo diga tanto. Esto solo es un índice de ejemplo. El manual no dice que sean valores objetivos, como por ejemplo un CPK, que ahí sí dice que el mínimo aceptable es 1.33. O cuando sacamos un GRIR, que cuando sacamos un GRIR dice que el mínimo aceptable es un 10%,
y habla por ahí de hasta un 30 si el cliente lo aprueba, pero la gran mayoría nos quedamos con el 10%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos explicando aquí? De forma muy rápida, muy rápida, en esta masterclass, es cómo hacer un estudio de MSA y cómo calcular el índice kappa. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones piden el índice kappa como algo que debemos cumplir para garantizar o para comprobar que nuestro estudio por atributos tiene concordancia con el estándar y tiene concordancia también entre los evaluadores. Cuando nosotros tengamos la sesión de Core Tools en el módulo de MSA, vamos a complementar esto que explicamos. Obviamente lo vamos a explicar más a fondo, ¿verdad? Pero también lo vamos a complementar con el estudio de MSA con el asistente. Vamos a llamarle el estudio de exactitud. Y el estudio de exactitud me da otras gráficas que son muy útiles. ¿Sí? Igual, lo voy a explicar a detalle en el módulo de Core Tools, ¿verdad? Y en esas gráficas me da más información. En ocasiones me preguntan, oye Ismael, ¿y cuál reporte es mejor? ¿Donde obtenemos el índice kappa y la efectividad o donde obtenemos la exactitud? Siempre les respondo, hagan los dos. Hagan los dos. Hay algunas excepciones donde no pueden hacer los dos y solo van a sacar el índice kappa. Pero en este ejemplo, que es la condición pasa no pasa, no hay más de dos categorías, solo hay dos categorías, pasa y no pasa. Ustedes pueden hacer estas gráficas, las cuales vamos a analizar cuando veamos el módulo de Core Tools, porque complementa el estudio. Me va a ayudar a saber, ¿verdad? Cómo vamos a estar analizando el tema de MSA por atributos. Importante, hay muchas empresas, muchas, que no hacen estudios de MSA por atributos, no porque no tengan atributos. Quizá lo que digo va a ser un error, pero puedo estar seguro que todas las empresas evalúan atributos. Todas evalúan o rayas, o manchas, etiqueta mal pegada, no sé, condiciones, puede haber muchísimas. Temas del color, que no necesariamente lo miden con un medidor de color, ¿verdad? Sí, sino que solamente es por apreciación. Y bueno, atributos hay una cantidad enorme. Independientemente de que las partes que fabriquemos sean partes de apariencia, ¿verdad? Porque quizá luego decimos, no, es que la parte que yo fabrico no es de apariencia. Ok, puede ser que porque no sea de apariencia, pienses que no estás obligado a hacer estudios de MSA. Pero si tu cliente declara que está haciendo, que necesita que una de las características de atributos sea característica especial, es ahí donde estás obligado a hacer estudios de MSA por atributos. Muy bien. Bueno, ahí la explicación muy rápida en esta masterclass de cómo obtener el índice kappa. La referencia muy rápida de cómo viene en el manual de MSA, ¿verdad? Tomamos el ejemplo del manual y bueno, ya con más tiempo en la sesión de Core Tools, en todo el taller de Core Tools que vamos a tener, veremos con un poco más de calma y más detalle cómo se llegan a estos resultados y qué interpretación podemos hacer en la práctica, pero sobre todo a qué decisiones me lleva. Porque la intención de un estudio de MSA es precisamente mejorar el sistema de medición. ¿A qué nos referimos? Que si mi proceso de fabricación fabricó una pieza que debe ser rechazada, cuando mis inspectores la inspeccionen, la rechacen. Y si mi sistema de producción, mi proceso de fabricación, fabricó una pieza con un defecto, sí, pero ese defecto está en la categoría o está en la condición de que debería ser liberado, lo que yo quiero es que mi sistema de medición, o sea, mis inspectores, más el método, más las instalaciones y todo lo que necesito, digan, bueno, si tiene un defecto, pero de acuerdo a lo que nos aprobó el cliente, esta pieza debe ser aprobada. Ahí es cuando tenemos la certeza de que nuestro sistema de medición
está siendo preciso, ¿verdad? Que nuestro sistema de medición está siendo efectivo. Claro, en el módulo de MCA vamos a ver estudios R&R para mediciones replicables, para datos continuos, ¿verdad? El famoso GR&R, claro que lo vamos a hacer. También vamos a ver estudio tipo 1, ¿verdad? Estoy enlistando algunos de los estudios que vamos a ver en el módulo de MCA. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que sí puedo dar la oportunidad a que hagan alguna pregunta, si es que hubiera alguna pregunta en particular. Adelante, puedo responder una pregunta o un par de ellas. ¿No? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, pues entonces, por mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente webinar y si no, pues me va a encantar tener la posibilidad de verlos en el taller de Core Tools. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y nos vemos pronto. Que estén muy bien.